No sé si a ti te ha pasado que escuchas ese tin, tin, como ese sonidito de las notificaciones de WhatsApp y de pronto como que tu cuerpo entra en alerta total, como, ay, ¿qué pasó? El 80% de las personas sentimos, porque yo me meto dentro de esa estadística, sentimos ansiedad ante ese sonidito. Y ese sonidito de esa campanita muchas veces nos dispara los dedos más rápidos del oeste. O sea, decimos, no, hay que contestar rápido. Ay, sí, ¿verdad que hay que contestar antes de 5 minutos? Sí, y entonces empezamos a reaccionar ante ese mensaje e iniciamos una conversación que realmente lo que nos va a llevar esa conversación al ser de manera reactiva es simplemente a embarrarla. Y por eso el tema de hoy se trata de no todo pensamiento es una conversación. Pero para poder entender ese tema, pues es importante como distinguir, o sea, entender qué diferencia hay entre una cosa y lo otro. Entonces, para aclararlo, para que te quede como fácil de comprender, vamos a llevar pensar como a una balanza interna. Es como lo que vas sintiendo, ¿sí? Es como lo que sientes, sabes, y es como un proceso completamente interno, completamente privado. O sea, está sucediendo dentro de ti, ese pensar. Ah, bueno, y ese pensar es invisible. O sea, no vemos qué está pasando dentro de ti, no lo conocemos. Y el conversar tiene que ver con un intercambio, con ese intercambio. O sea, luego de pensar, arrancas a conversar y haces un intercambio y lo haces de manera pública, o sea, lo sacas y ahí al convertirlo de manera pública lo estás volviendo visible. Por eso la semana pasada en el pilar del servicio les compartí que es cuando te escribe un cliente, ojo pues yo te hablé de clientes, de servicio al cliente. Yo no te hablé cuando te escribe ni tu esposo, ni tu novio, ni tu novia, ni el marido, ni nada de ese tipo de cosas. Yo te hablé directamente sobre la marca, sobre tu negocio. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de que un cliente esperaba que le respondieras antes de 5 minutos, antes de 5 minutos. Y eso es verdad, porque cuando el cliente elige el canal de WhatsApp, está eligiendo un canal de mensajería instantánea. O sea, está esperando una respuesta rápida a lo que le está preguntando. Pero el punto ciego aquí es que no es contestar desde la reacción como rapidez de respuesta, sino que es estar preparados para contestar. Por eso te hablé acerca de las diferentes herramientas que tenía WhatsApp y una de ellas era las respuestas rápidas. ¿Sí? Esas respuestas rápidas ya has tenido previamente el tiempo para pensar, para discernir cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a entregar. Y esas respuestas rápidas te permiten hacer eso, o sea, te evitan que tus dedos más rápidos del oeste la embarren. Así de sencillo. Así que no sé si te la viste o no, pero recuerda la película Intensamente, la de las emociones, donde esas emociones están en una torre de control y hay un super panel donde cada una de esas emociones está pendiente de lo que está pasando para poder levantar la mano y coger la palanca del control y empezar a hacer uso de ese control. Entonces, imagínate, por ejemplo, las emociones en tu cabeza en este momento, o sea, en tu torre de control, y está el panel gigante acá. Imagínate esas emociones, la alegría, el miedo, la ansiedad, no sé, la furia, la tristeza. Imagínate todo ese tipo de emociones que tenemos que están aquí y tú coges el celular y miras tu WhatsApp, ya que te llegó esa notificación, abres tu WhatsApp, lo miras y cada una de esas emociones, a medida que tú vas leyendo ese mensaje, empiezan a decir, yo respondo, yo respondo, yo respondo, yo respondo, y quieren coger ese control.
Pero recuerda el tema de hoy. No todo pensamiento es una conversación. ¿Listo? Así que para que no todo pensamiento se convierta en una conversación, pues te traje una herramienta que te va a servir muchísimo. Y yo sé que esto no lo has visto. La herramienta de pronto sí la conoces, pero yo sé que el tema que te voy a dar, este tip que te voy a dar, sé que no lo has visto en muchas partes por ahí andando. La herramienta se llama DISC, el test DISC. No es que vayamos a aplicar el test acá, simplemente te voy a hacer como un paralelo con esa herramienta para que puedas identificar a través de esta herramienta, puedas identificar a tu cliente, la personalidad de tu cliente. Esta herramienta lo que nos ayuda, eso lo aplican pues psicólogos, personas que tienen que ver con liderazgo, con talento humano, como ese tipo de cosas. ¿Listo? Esta herramienta DISC nos permite evaluar o identificar 4 tipos de personalidades. Y esas personalidades dentro de esta herramienta son etiquetadas con colores. Entonces, son 4 tipos de personalidades, o sea, 4 tipos de colores. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta información para llevarla a identificar como la personalidad que tiene nuestro cliente en el actuar de WhatsApp cuando escriben. Yo no te estoy diciendo que tu cliente sea así, pues porque eso requiere lógicamente abordarlo de una manera más profunda. Pero sí te voy a dar el tip para poder identificar a través de los tipos de mensajes o cómo escribe tu cliente o cómo te envía un audio o un video, puedes identificar fácilmente qué tipo de personalidad es. ¿Para qué? Para que tú puedas dejar de embarrarla y para que dejes de llevártelo al cuento personal. O sea, ¿de qué se trata gestionar una emoción? De llegar a ese nivel neutro, que puedas ser neutro, para que puedas, lógicamente, iniciar una conversación que sí te lleve a un buen puerto seguro. Así que, si, pues, como para que podamos hacer el ejemplo de los colores a través del disc, voy a ponerte un ejemplo general. Hagamos de cuenta que quedaste con tu cliente, o sea, es un cliente que ya le ofreciste tu servicio y quedaste con él, que le ibas a enviar el diagnóstico de su equipo de ventas, de su equipo comercial. El diagnóstico a nivel de cómo está su equipo o la forma de liderazgo que ellos manejan o cómo los puedes gestionar. Cualquier caso X así por ese estilo. Entonces hagamos de cuenta que te escribe el primer color. Este color es el rojo, o sea, el de la personalidad roja. Y casi siempre se etiqueta como notificación veloz. Entonces, ¿cómo se comporta un rojo en WhatsApp? ¿Cómo lo identificas a través de tu WhatsApp? Es de lo que le está escribiendo algo. Por lo general, son mensajes, pues son personas que escriben mensajes muy cortos, van directo al grano, a veces ni saludan. Y esas personas, por lo general, no utilizan emojis, o sea, no les gustan los emojis. Es una personalidad roja. Entonces, un mensaje típico que puedes encontrar en tu WhatsApp de un rojo es que te pregunta directamente a lo que necesita. Por ejemplo, te preguntaría, en este caso del ejemplo, diría, ¿a qué horas me entrega el informe? Y tu pensamiento al leer eso, puede pasar algo como así. Uy, no, qué señor tan grosero, ni siquiera saluda. Ni siquiera me dijo buenas tardes, ¿cómo estás? Nada. Puede ser que ese es uno de los tipos de conversaciones que arrancas con tu pensamiento. Pero realmente, ¿qué tipo de conversación sí o vamos a hacer con un rojo? Pues simplemente contéstale de manera concreta y corta. Un rojo no quiere que le des cariñito por WhatsApp, simplemente quiere resultados, directo al grano. Entonces tú podrías contestar algo como, listo, hoy a las 5 te lo envío, saludos, y ya. Gloria Sierra, por favor. Ay, estás aquí.
Gracias. ¿Ok? Entonces, aunque tú tengas, cuando leas un mensaje rojo, aunque tú tengas un pensamiento como de fuego, podríamos decir, uy, qué tan maleducado, ni siquiera me saludó, tu respuesta, tu conversación debe ser fría como el hielo. Así de sencillo, a un rojo, concreto, directo y sin más adornitos. También te puede suceder que te escribe un amarillo, sí, un amarillo. Los amarillos son las típicas notificaciones de conexión. Son ese tipo de personas que te mandan como 4 audios seguidos, cada uno como de a 2 minutos. Les encantan los emojis, los GIFs, les encanta que sean animados y te cuentan como en esos audios casi que la historia de su vida para preguntarte algo, casi que confunden un audio con un podcast, así de sencillo. Y esta personalidad amarilla, por lo general, es muy entusiasta, muy alegre. Entonces te dice, hola, y te pone manitos o te pone dibujitos que brincan o confeti, y te dice, te cuento breve, y te empieza a mandar el audio, que se confunde con un podcast. Incluso hasta algunos de ellos dicen, ay, qué pena todo lo que me demoré, qué audio tan largo. Efectivamente, es una personalidad amarilla. Y tu cerebro o tu pensamiento puede estar diciendo, uy, no, qué eternidad, ¿cuándo será? Y tú lo pones en velocidad 2 y todavía eso sigue hablando y hablando y hablando y es uno como, bueno, dale, 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 a ver, ¿qué necesitas? Que no tengo tiempo. Y ese tipo de personalidad amarilla, etiquetada en ese color, pues lógicamente ese tipo de personajes compran mucho la conexión y compran como la energía. Entonces, una conversación sí o con este tipo de personalidad, pues es ideal que la respondas, te respondas un mensaje a través de un audio también o una nota de video. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer sentir a ese color amarillo, lo vas a sentir en conexión contigo. Entonces, por ejemplo, podrías hacer algo como así, como, hola, qué alegría volver a saludarte. Súper, claro que sí. Hoy a las 5 te envío el diagnóstico para que lo puedas mirar. Esa puede ser una respuesta a una personalidad amarilla. Vamos al tercer color, el verde. Este color busca mucho la seguridad, la seguridad. Es el típico color que se expresa bonito, suavecito, con delicadeza, paso firme, segurito. Te pregunta de manera muy calmada, vuelve y te repite la pregunta o las dudas que tienen. Él busca mucho en ti que le respondas con tranquilidad. Él por lo general lo vas a identificar porque en sus mensajes él a cada rato pide explicaciones. ¿Me explicas, por favor, cómo es el proceso del envío del diagnóstico? Y tu pensamiento puede ser como, ay, no, otra vez, este sí se pega de cada cosita. O sea, este es como lento. O sea, necesita que vayamos lento y ese puede ser tu pensamiento. Pero ¿cómo transformas ese pensamiento para que se vuelva en una buena conversación? Pues lógicamente podrías darle unas respuestas que le produzcan seguridad a ese verde, que le produzcan paz. ¿Y cómo le produces paz a ese verde? Pues le produces contestándole en calma, respondiéndole con empatía, explicándole paso a paso, algo como así, como, claro, con mucho gusto. Mira, vamos paso a paso. Esa sería una palabra que te haría mucho clic. Vamos paso a paso. Hoy a las 5 de la tarde te voy a enviar el informe del diagnóstico para que lo puedas mirar. Y adicionalmente, te voy a compartir el plan de trabajo para que veas cuál es el primer paso que debemos de dar. O sea, si tú le hablas hacia un verde, ese verde empieza como a entregar lo mejor de sí.
Listo, empieza a caminar, empieza a sentir la confianza y todo ese tipo de cosas. Y el último color, el azul. Imagínate que el azul es una personalidad que escribe muy formal. O sea, es como el que podríamos decir como que siempre está en caché, enchaquetado, con la corbata, es supremamente como rígido y formal. Y por lo general son personas que se mantienen pidiendo como garantías, la factura, el contrato, la evidencia, la firma, el acuerdo, son como ese tipo de personajes, ¿ya? Te pueden hacer como preguntas en WhatsApp, estilo mensajes que te escribirían, es como, y eso incluye el IVA, y eso en cuántos contados o pagos lo puedo pagar, y por qué plataforma es, y cómo se hace después de pagar. Como es como esa persona que requiere a cada rato que le confirmes como todo lo que estamos haciendo paso a paso. Y tu cabeza o tu pensamiento puede ser de desconfianza. Puedes decir, no, pero este pues desconfía hasta de la madre. Entonces, ¿cómo puedes transformar eso para que eso no se convierta en esa conversación de desconfianza? Pues simplemente es darle a esa persona azul estructura, validación. O sea, que puedas responderle a él con, por ejemplo, con documentos, con PDF. Sí, claro, mira, te anexo el contrato para que lo leas y lo puedas firmar. Te anexo, no sé, la certificación de tal cosa. O sea, algo que siempre esté como validando ese tipo de cosas, porque ese personaje azul es muy analítico, es muy pegado, como podríamos decir que tiene notificaciones de datos, o sea, busca la data cada rato. ¿Listo? O sea que a él le encanta que le envíes el informe de manera muy detallada. Así que estos colores lógicamente activan nuestros pensamientos. Entonces, pues como un recorderis, entonces identificar primero ese pensamiento que estás teniendo ante ese mensaje que te escribieron, para que luego lo puedas etiquetar bajo un color. Y al etiquetarlo bajo un color, estás navegando a un punto neutro. O sea, estás diciendo, esto ya no es personal, sino que esto es entre tú y yo y comprendo cómo es tu manera de comunicarte conmigo. ¿Listo? Y lógicamente eso nos permite pues abordar una conversación de manera, podríamos decir, adulta, o sea, de manera como un CEO puede gestionar su negocio. Porque recuerda que no todo pensamiento es una conversación, pero tú sí tienes la capacidad, tú como CEO tienes la capacidad de coger ese pensamiento, etiquetarlo y transformar la conversación que quieres tener, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre reaccionar, o sea, tener los dedos más rápidos del oeste y realmente identificar a tu cliente para poder generar una buena conversación. Y como nos encanta conversar, como los emprendedores lo hacemos solamente, pues te voy a invitar a Sala VIP para que sigamos esta conversación y podamos lógicamente como autoidentificarnos qué color somos nosotros en WhatsApp y seguir aprendiendo. Así que te invito a que ven y lo hagamos juntos porque Emprendedor somos. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en una próxima. No hay que esperar, tu talento es luz, va a brillar, va a brillar.